Si hay un misterio sin resolver que deja perplejo a todo el mundo, ese es sin duda el del avión dirección Pekín que desapareció mientras atravesaba el mar de China. En 2014 saltó la noticia y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de las 239 personas a bordo del Boeing 777 de la compañía Malaysia Airlines. En este vídeo te resumo MH370, el avión que desapareció. Es 7 de marzo de 2014, Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur. Un avión de la compañía Malaysia Airlines va a efectuar su vuelo dirección Pekín. Son cerca de las 12 de la noche. 227 pasajeros más 12 miembros de la tripulación se montan en un avión que aún no saben nunca va a llegar a su destino. A las 12:42 horas de la medianoche el MH370 despega. A los 39 minutos, el avión deja de aparecer en los radares y desde entonces nadie vuelve a saber de él. Como es normal en estas situaciones, tras salir del espacio aéreo de Malasia, la torre de control y el piloto se despiden, porque la siguiente torre de control del país vecino va a encargarse del trayecto del avión. Zahari Ahmad, el piloto del avión, se despide a eso de las 1:20 de la noche de la torre de control, y tras unos segundos desaparece del radar y ya nadie vuelve a localizarlo. La compañía se pasa toda la noche tratando de encontrar explicación a la desaparición de uno de sus aviones. Nada dio resultado. A las 6:30 de la mañana, que es cuando el MH370 debería haber aterrizado en Pekín, las familias empiezan a enterarse poco a poco de que el vuelo en el que viajaban sus familiares ha desaparecido como si se lo hubiera tragado la tierra. El gobierno de Malasia comienza enseguida una investigación para averiguar qué ha ocurrido con esas 239 personas. Esta mujer está casada con un tripulante a bordo del avión. Esta chica tiene a su madre en el Boeing 777 y este hombre espera encontrarse con sus 2 hijos y la madre de estos. La mayoría de las familias que se quedan sin saber el paradero de sus familiares son, sin embargo, en su mayoría chinas. Enseguida, y ante la ausencia de respuestas por parte del gobierno de Malasia, los familiares empiezan a exigir más transparencia y claridad en una investigación que ya lleva días y que sigue sin dar resultados. Conforme pasa el tiempo, las teorías empiezan a surgir ante la falta de evidencias. La más sólida y que explica el periodista Jeff Wise es la de que el piloto voluntariamente hubiese decidido quitarse la vida y asesinar así al resto de personas del avión. Una compañía británica privada con varios satélites se dio cuenta de que el MH370 se había desviado severamente de su plan de vuelo planificado, girando bruscamente hacia el oeste, dando un giro después de cruzar el espacio aéreo vietnamita en lugar de continuar hacia el norte. Muchísimo tiempo después, el FBI sacó a la luz el disco duro del piloto, en el que revelaban que el hombre había seguido una trayectoria similar a la que se supone hizo el MH370 en un simulador de vuelo que tenía en su sótano. Algo que no hizo más que avivar la sensación que ya existía de que el gobierno estadounidense trataba de ocultar qué había ocurrido realmente con el avión por sus propios intereses. Tanto la mujer de un tripulante del avión como el propio exdirector de crisis de la compañía explican que no creen que Zahari pudiese hacer algo así. Lo describen como un buen hombre con una vida normal y bastante sociable. Esta primera teoría fue fundamentada por un grupo independiente de expertos en aviación que junto con Jeff Wise empezaron a afirmar que al salirse de su ruta, el MH370 fue a parar al sur del Océano Índico tras quedarse sin fuselaje. El gobierno australiano puso sus recursos en investigación naval para tratar de buscar los restos del avión bajo el agua. Y mientras el mundo entero se preguntaba cómo un avión con tantas personas podía desaparecer de la nada, Jeff Wise siguió investigando hasta encontrar una teoría que defendió por todas las televisiones y que le costó su credibilidad como periodista. Jeff averiguó que cerca de la cabina hay una trampilla desde la que se puede controlar la electrónica del avión, haciendo así que la comunicación de este con las torres de control desaparezca.
Averiguó que 3 de los pasajeros eran rusos, tratando de relacionarlos con su gobierno y el interés de este por derrotar el avión. Jeff defendió que había una forma de que los 3 hubieran podido secuestrar el avión y hacer que todos creyesen que se dirigía al sur, cuando la realidad es que lo hacía hacia el norte. Esta teoría le surgió cuando le sorprendió que tan solo 4 meses después de la desaparición del avión, otro de la misma compañía fuese atacado por los rusos en la invasión del país a Crimea. La teoría era totalmente descabellada para el grupo de expertos en aviación, apareciendo así tiempo después un hombre que lo cambiaría todo, Blaine Gibson. Blaine Gibson era un aventurero que estaba decidido a dar con los restos del avión, si era cierto que este se había estrellado en mitad del océano. Y es que un día de repente apareció un trozo de flap en una pequeña isla de Francia. Los flaps, al igual que los slats, son dispositivos que permiten al avión volar a más baja velocidad de manera segura. Todos empezaron a pensar que el flap podía ser del MH370, y así fue como Blaine decidió emprender su búsqueda. Fue hasta Mozambique, encontrando una chapa de avión en el mar. Y después viajó hasta Madagascar, donde siguió encontrando restos que podían pertenecer al avión. Muchos familiares agradecieron la labor del hombre, que según él solo pretendía ayudarlos en su desesperada búsqueda. Mientras que mucha gente empezó a pensar que era mucha casualidad que Blaine encontrase tantos restos en tan poco tiempo. Nadie aún había confirmado que el flap encontrado perteneciese al MH370, y fue así como una periodista de Le Monde, un periódico de Francia, lanzó una teoría. Florence de Changi se dio cuenta de que una chapa que identifica a estos flaps no estaba por ningún lado, y que la confirmación por parte del gobierno de Malasia de que el trozo pertenecía al avión era totalmente precipitada. Florence decidió entonces investigar a quién le podría venir bien estar dejando restos de un avión parecido al MH370 por las costas. Se dio cuenta de que había 2,5 kilos de un material sin identificar en el avión y que este no había pasado los controles de seguridad. Además, se apoyó en una mujer llamada Cindy Hendry, que cuando el gobierno puso a disposición de los ciudadanos un satélite en internet para tratar de buscar restos del avión en el mar, encontró unos restos que entendió podían ser del MH370. Así, Florence empezó a creer que realmente el avión nunca giró de vuelta a Malasia, sino que donde fue abatido fue en el mismo mar donde se le perdió la pista, el mar de la China Meridional, explicando además que fue derribado por el ejército militar estadounidense al conocer que China estaba enviando a su propio país un material muy comprometido para los estadounidenses en el vuelo de Malaysia Airlines. Absolutamente ninguna de las teorías ha podido a día de hoy ser demostrada. La versión oficial es que el avión giró por alguna extraña razón tras desaparecer en el radar y que tras esto siguió hasta el sur del Océano Índico, donde supuestamente cayó al agua tras quedarse sin combustible. Pero todos son supuestos. La única realidad es que 9 años después, nadie sabe qué fue del MH370. Y que los familiares de las 239 personas a bordo no pierden la esperanza de saber algún día qué fue de sus seres queridos.